¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por participar de esta masterclass Compliance Tributario, la responsabilidad penal tributaria de las personas jurídicas y el cambio de paradigma, a cargo de Juan Cruz Cardoso Bustelo. Juan Cruz ya dio unas charlas con nosotros, pero para quienes no lo conocen, les cuento un poco de su currículum. Es abogado egresado en la Universidad de Mendoza, especializado en Derecho Empresario, magíster en Derecho Tributario por la Universidad Austral, docente, autor de diversas publicaciones de doctrinas vinculadas al ámbito tributario y al emprendedurismo. Trabajó como asesor en diferentes municipios de Mendoza y actualmente es socio titular del estudio Cardoso y Bustelo. A modo de organización, los participantes son silenciados, tanto la cámara como el audio. Si hay preguntas, les pido que las dejen para el final de la exposición, porque vamos a tener un espacio que vamos a estar respondiendo las preguntas que haya mediante el chat. Si hay alguien que nos está viendo en Facebook, también nos puede hacer preguntas en el chat de Facebook comentando, que las vamos a estar respondiendo por ese medio. Así que le voy a hacer lugar a Juan Cruz para saludarlo. Hola Juan Cruz. Hola Fede, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, bien, todo tranquilo. Bueno, se te escucha perfecto, ¿eh? Excelente. Bueno, yo... Estoy habilitado para compartir pantalla. Dale, probá. Bueno, muchas gracias Fede. Bueno, muchas gracias primero que nada a Microjuris por brindar este espacio, por siempre estar incentivando a las publicaciones, a los estudios, a generar charlas, espacios de debate y demás. A Fede Rogers, quien nos está asistiendo, quien hizo la presentación, y a Carolina Caetano, del departamento editorial, que también siempre los dos muy profesionales, a todo pedido, ya sea desde una presentación a doctrina, jurisprudencia o lo que sea. Y por último, bueno, muchas gracias también a todos los asistentes. Yo he sacado la pantalla en donde yo me veo, así que para no distraerme, así que por favor si me quedo sin audio o si no me viera, por favor avísenme. Bueno, como decía, muchas gracias también a todos los asistentes por tomarse un momento de esta mañana de jueves para hablar un poco de derecho tributario, algo no siempre muy simpático, pero bueno, vamos a tratar de hacer dos cosas. Primero, de cumplir con el horario, de no extendernos de más de una hora, con lo cual estoy poniendo en este momento el cronómetro. Y en segundo lugar, no meternos en ámbitos tan duros como son los del derecho tributario, tan ríspidos, y estar citando jurisprudencia, doctrina, leyes, resoluciones generales, etcétera, porque, bueno, vamos a tratar de hacer que esta charla sea un poco amena, que nos deje algo, sea del rol a que cada uno les toque respecto con los impuestos. Somos todos contribuyentes y algunos además somos asesores, y dentro de esa asesoría algunos son asesores contables, otros son asesores legales, otros ambas. Así que espero que al final de esta clase nos queden algunos conceptos claros, al final de esta charla, mejor dicho, algunos conceptos claros, y que nos llevemos muchas incertidumbres también para fomentar y generar la investigación relacionada con el compliance. Vamos a hablar un poquito de este cambio de paradigma que es el compliance, y como dije, no se trata de una clase, sino de una charla, y no veo mejor forma de comenzarla, sino es a través de ciertos pasajes de la literatura, de novelas, que lamentablemente aplican muchas veces más a la realidad que las propias normas que se dictan, y que muchas sentencias que nos hablan o nos dicen cómo actuar respecto a la tributación. La primera cita de ellas la encontramos en un libro de Kafka que se llama El proceso, en donde la trama versa en un personaje principal que es citado para ser sometido a un proceso, pero en esta citación que le realizan no se le explica cuáles eran los cargos de qué se lo acusaba,
no se le dice inclusive quiénes son los jueces que lo van a juzgar, ni tampoco se le menciona dónde queda el tribunal al que tiene que asistir para ser sometido. Algo que, aunque parezca una locura, aplica mucho a la realidad y aplica mucho a lo contencioso administrativo respecto de quienes litigan en el ámbito tributario. En este ámbito, el personaje principal, podríamos decirle el contribuyente, comienza a investigar y a tratar de saber a dónde iba a ser juzgado, por qué se lo juzgaba y quiénes lo iban a juzgar. Y así llega finalmente al tribunal donde iba a ser juzgado, y en este tribunal encuentra un pintor que estaba adecuando la sala para un juicio próximo que se iba a llevar a cabo. Y tienen esta pequeña charla. Le dice el personaje principal, nuestro contribuyente: usted conoce este mundo judicial mucho mejor que yo. Yo no sé más que lo que he oído aquí y allá, aunque lo oído procedía de personas muy distintas. Todos coinciden en que no se acusa a nadie a la ligera y que el tribunal, cuando acusa a alguien, está convencido de la culpa del acusado, y es muy difícil hacer que abandone ese convencimiento. ¿Difícil?, preguntó el pintor y levantó una mano. Nunca se lo puede disuadir. Si pintase a todos los jueces aquí en la pared, uno al lado del otro, y usted se defendiese ante ellos, tendría más éxito que ante un tribunal real. Por este pasaje del proceso, escrito por Franz Kafka, a quienes litigan en lo contencioso administrativo con los fiscos, ya sean nacionales o provinciales, muchas veces se sienten que están en un proceso kafkiano, que llegaron sabiendo de antemano que al menos en sede administrativa no iban a tener una buena solución, o lo más probable era que no lleguen a una buena solución. Y eso se debe principalmente a dos motivos. Primero, a la desconfianza que generan las instituciones cuando éstas son débiles. Segundo, a la falta de seguridad jurídica que se da ante cambios normativos que se producen de una manera más rápida de lo habitual, o más rápida de lo que se da en otros contextos o en otros países del mundo, y en donde uno no sabe nunca bien cuáles son las reglas del juego. Y a lo que le sumamos un tercer elemento, que son las moratorias y los blanqueos impositivos, que al menos en la República Argentina se dictan cada vez con mayor frecuencia, lo cual desincentiva claramente al contribuyente a cumplir, porque sabe que dentro de poco llegará un blanqueo, llegará una moratoria, y sus problemas tributarios podrán ser reencausados nuevamente. Entonces, todo esto, principalmente los dos primeros aspectos, que son la desconfianza y la inseguridad jurídica, hacen que nos planteemos cada vez más, cada vez con mayor firmeza, la necesidad de desarrollar un compliance tributario. Vamos a ver a lo largo de esta horita la importancia, ¿no es cierto?, de realizar un compliance tributario. Entonces, ¿por dónde iremos hoy? Bueno, hablaremos de la importancia de la información. Hablaremos también del verdadero sentido del compliance tributario, para lo cual tenemos que hacer una mención a algo que se conoce como el estatuto del contribuyente. Veremos también el alcance de las leyes 27.401, que es la ley de responsabilidad penal empresaria, y 27.430, que contiene el régimen penal tributario, para ver así las distintas sanciones penales aplicables a las personas jurídicas, tanto las eminentemente penales como las penales tributarias. Y así trataremos de llegar a una conclusión que espero que sea para todos la misma, en cuanto a la posibilidad y necesidad de desarrollar un compliance, y que sea un compliance tributario, de la importancia de anticiparse para prevenir injustos del fisco. Bueno, nos encontramos ante un mundo que es cambiante, y hoy con esta pandemia que estamos viviendo nos damos cuenta, y está más visible que nunca, que es un mundo realmente cambiante. Por muchos denominados como un mundo VICA, por ser volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y dentro de estos cambios de paradigma que se van dando, en lo que a procedimientos tributarios se refiere, se está pasando, desde hace rato, se viene pasando de una relación fisco-contribuyente que era de naturaleza inquisitiva a una relación que es de naturaleza
de colaboración. Ya no hay más una relación, no debería, o se está tendiendo a pasar de esa relación de oposición entre fisco y contribuyente para pasar a esta relación de colaboración. Inclusive, normas como la 11.683 contiene algo que se llama como el deber de colaboración. Y hay inclusive algunos blanqueos o moratorias que se han dictado en la Argentina que contienen lo que se denomina el contribuyente cumplidor, dándole algunos beneficios a estos contribuyentes. Y lo tenemos también reflejado, por ejemplo, en las normas BEPS del año 2013 que se dictaron en el foro de la OCDE en Seúl, en Corea del Sur. Entonces, en este escenario, el compliance tributario aparece como una verdadera muestra de fe traducida en contribuyente cumplidor, contribuyente colaborador, en esta relación que debe cambiar entre el fisco y el contribuyente, y que a la luz de los ordenamientos, a medida que los ordenamientos vayan teniendo cada vez mayor transparencia y seguridad, bueno, pues entonces irán haciendo que esta relación entre el fisco y el contribuyente vaya mejorando. Vamos a hablar así entonces del primer tema que mencionamos, que era la importancia de la información. Y para esto, continuando con las citas literarias, me pareció muy importante o muy aplicable al caso, traer una nueva referencia literaria, esta vez de Orwell, del libro 1984. Esta frase que traigo dice: afuera, incluso a través de los ventanales cerrados, el mundo parecía frío. Calle abajo se formaban pequeños torbellinos de viento y polvo. Los papeles rotos subían en espirales, y aunque el sol lucía y el cielo estaba intensamente azul, nada parecía tener color a no ser los carteles pegados por todas partes. La cara de los bigotes negros miraba desde todas las esquinas que dominaban la circulación. En la casa de enfrente había uno de esos cartelones: el gran hermano te vigila, decían las grandes letras, mientras los sombríos ojos miraban fijamente a los de Windsor. Entonces, este libro de Orwell, escrito en 1948, no, perdón, ese es el nombre, escrito en 1948, hoy tiene más vigencia que nunca. En esta era no hace falta que mencionemos la importancia de la información, ya todos la conocemos, y en concreto la información fidedigna y en tiempo oportuno, que no es lo mismo que la información en tiempo real, como veremos seguidamente. ¿Por qué? Porque si hay un organismo del Estado que vive, que se nutre y que trabaja gracias y por la información, bueno, son los fiscos, a través de la tarea de recolección y a través de la tarea de recepción de información que tiene el fisco, es que puede desarrollarse. Si no, el fisco estaría, o los tributos y por lo tanto las arcas de los estados estarían a la buena voluntad de los contribuyentes, y cada uno tributaría lo que puede, o lo que quiere, o lo que considera justo, y obviamente que no sería igual en cada caso. ¿Y por qué hablamos recién de que no es lo mismo la información fidedigna que la información en tiempo oportuno, que la información en tiempo real? Bueno, porque es una diferencia sutil. Obtengo información, la conservo de una manera segura, y la utilizo a la información cuando realmente la necesito. Puede ser inclusive que esa información, que esos procedimientos que uno genera, no tengan que ser utilizados, ojalá que sea, pero puede ser que sí tengan que ser utilizados. Y en ese caso vamos a necesitar que la información haya sido obtenida en el momento que correspondía, que haya estado bien conservada y que pueda acreditar en el momento determinado la existencia, la veracidad de esa información. En este sentido, y ya pasando algunas citas de jurisprudencia para ver realmente la importancia que tiene la información, bueno, tenemos este caso de la Corte, recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Silvia Suárez Brás con DGI,
en donde la Corte dijo que se encuentran destinados básicamente a lograr el concurso de aquellos sujetos que por la índole de actividades que desarrollan se encuentran en condiciones de procurar a la administración tributaria un conocimiento preciso de los hechos impositivamente relevantes para una mejor y más eficaz cumplimiento de sus fines. De manera que tenemos que juntar o recolectar y administrar la información de los hechos impositivamente relevantes. Caso contrario, el fisco cuenta con numerosas herramientas para poder determinar los tributos. Y muchas veces estas herramientas son presunciones, que no siempre, y me animo a decir, en la mayoría de los casos, producen situaciones realmente injustas. Inclusive en nuestro país, en la República Argentina, tenemos un tributo que es una presunción, el impuesto a la ganancia mínima presunta. De manera que las presunciones en nuestra legislación están realmente a la orden del día. Por otro lado, respecto también a la importancia que tiene la información, resulta oportuno citar a Sicardi, quien ha dicho que el sistema de recaudación, fundamentalmente en la autodeclaración, el contribuyente debe tener la convicción de que existe una gran posibilidad de ser investigado y de que se detecten sus falencias, por lo que deberá, en ese caso, hacer frente al pago omitido con sus consecuencias. Y concluye que un objetivo de la función de fiscalización será generar una situación de riesgo para los evasores que puede inducir tanto a ellos como al resto de los contribuyentes a un mayor cumplimiento futuro. De manera que cabe preguntarse, ante este buen razonamiento de Sicardi, ¿qué ocurre, ¿no es cierto?, si los contribuyentes detectan anticipadamente esas falencias y con esa detección las evita, las reduce sus consecuencias, o bien demuestra que tales falencias en la tributación ocurrieron sin dolo, o sea que no se tuvo la intención de defraudar el fisco, de defraudar ese bien jurídicamente protegido. Bueno, claramente las consecuencias van a ser mucho menos gravosas. Así, entonces vemos que, o vamos a ver, que el compliance tributario sirve para anticiparse, para reducir estos riesgos que viene señalando la doctrina, que también establece la jurisprudencia, que la literatura también se ha encargado de señalar. Esa anticipación va a hacer que reduzcamos el riesgo, y esa reducción de riesgo va a estar vista, o debería estarlo visto, por la administración tributaria y seguramente por la justicia, con ojos de contribuyente cumplidor, con ojos de contribuyente colaborador, y quitar el elemento dolo, que es lo que nos va a desembocar en una sanción penal. Entonces, como dijimos al principio, vamos a hablar un poquito ahora de los derechos que tiene el contribuyente, de este estatuto del contribuyente al que nunca se llegó y que tanto propició la doctrina, para demostrar, todo esto es siempre con la intención de demostrar la importancia que tiene el compliance tributario. Y ahora sí, vamos a hacer cita de algunos autores, no muchos, pero sí muy importantes, en la materia para justamente lograr ese cometido. Como primera medida, vamos a citar a Lejeune Carcarcel, quien sostiene que la institución tributaria, al igual que las demás instituciones jurídicas que integran nuestro ordenamiento, no puede ser suficientemente comprendida ni explicada si no es a la luz de la perspectiva constitucional. En este sentido, también, el maestro Bulit-Goni ha dicho, y acá ya rememorando pasajes casi bíblicos, podríamos decir, a Mahatma Gandhi, quien decía que no hay un camino hacia la paz, sino que la paz es el camino. Bulit-Goni decía que no hay un camino hacia la Constitución, sino que la Constitución es el camino, y nosotros podemos agregar que no hay un camino hacia la seguridad jurídica, sino que la seguridad jurídica justamente es el camino. Y la realidad de la situación, ¿no es cierto?, que este principio de seguridad jurídica no es respetado en muchos ordenamientos tributarios, principalmente en la República Argentina,
alejándose así del camino de la Constitución que debe ser trazado y generando esta inseguridad jurídica de la que venimos hablando. Y así concluimos este pasaje de citas doctrinales con el profesor Casas, hoy difunto, pero un gran estudioso de la materia tributaria, al cual me voy a permitir leer textual. Casas decía que nuestro sistema de derechos y garantías constitucionales, especialmente su artículo 33, relativo a derechos y garantías implícitas, es una pródiga cantera de la cual puede extraerse un conglomerado de reglas y principios que, en armónica amalgama, deben ser sistematizados en un objeto unitario de tratamiento y estudio, ya que todos propenden a la libertad fiscal, entendida esta como la facultad de rechazar cualquier pretensión pecuniaria del Estado a título de tributo que no satisfaga los requisitos y exigencias que dinamitan el estatuto fundamental y convierten el pago que se reclame en tales circunstancias en exacción y despojo. Ya en 1953, tal conglomerado jurídico fue definido por el profesor Juan Carlos Luqui como el Estatuto del Contribuyente. De manera que, ante la falta de este tan anhelado Estatuto del Contribuyente, pero en vistas del artículo 33, que contiene los derechos implícitos que menciona Casas, y al cual nosotros agregamos el artículo 28, que es el principio de razonabilidad, junto a otros principios que rigen la materia, tanto constitucionales tributarios como tributarios constitucionales, vemos que la ética y las buenas prácticas en la tributación es lo que debería guiar a los contribuyentes para una tributación segura. Ante esta falta de seguridad, pues llega como una solución el compliance tributario. Compliance tributario, que veremos, estaba ya elípticamente incluido en normas tributarias desde hace varios años en nuestro país, pero habían pasado desapercibidas, inclusive para el intérprete o para el estudioso más avesado, y es recién, hace unos pocos años, con bastante posterioridad al dictado de estas normas, que se ha empezado a hablar del compliance tributario. Bueno, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, este es un tema que debemos ver para ver en la práctica, en los hechos, la real importancia del compliance. Es un tema de amplio debate, inclusive actualmente, y que destaca la importancia de calificar a la empresa como un fenómeno jurídico y de imputación penal. En este sentido, vale recordar que el artículo 43 originario del Código Civil argentino, hoy ya derogado, materializó un viejo adagio que era el de societas delinquire non potest, o sea que las sociedades no podían delinquir, y esto basado en el célebre Ulpiano, que disponía que no se puede ejercer contra las personas jurídicas acciones criminales o civiles por indemnización de daños, aunque sus miembros en común o sus administradores individualmente hubiesen cometido delitos que redunden en beneficio de ellas. Esta disposición dio lugar a numerosos fallos originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina que deneguen cualquier tipo de responsabilidad penal de las personas jurídicas por hechos ilícitos, con excepción de lo que disponían algunas normas especiales para algunos casos concretos. Pero uno de los principios, uno de los principales fundamentos que sustentaban esta teoría radica en que la comisión de un delito en el seno de la actuación de las personas jurídicas solo alcanzaba a las personas físicas que actúan por ella, ya que no poseen capacidad de acción por sí propia las personas jurídicas y por lo tanto de culpabilidad ni de penas privativas de la libertad. Dentro de, como en toda postura, o como en todo postulado, mejor dicho, existen dos bibliotecas, tenemos un segmento negador y un segmento a favor, ambos con argumentos realmente válidos, realmente desarrollados y realmente importantes, pero lo cierto, a lo que debemos apuntar, es a lo que dicen las normas legales y a lo que dice también la práctica. Bueno, uno se puede enrolar en cualquier
estas dos posturas, pero, como dijimos, las normas legales son las que mandan, y estas establecen claramente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Además, como dijimos, el mundo viene cambiando cada vez a una velocidad mayor, y se ha pasado a esta relación inquisitiva, a esta relación colaborativa entre las administraciones tributarias y los contribuyentes, en donde la información es prácticamente todo. Y en esto, de que la información es prácticamente todo, ¿a qué nos referimos? En que hoy no da lo mismo contratar para ser proveedor de, trabajar para una empresa que es responsable fiscalmente y además responsable ambientalmente, laboralmente y en otros ámbitos, como contratar o trabajar para una empresa que no lo es. Ya el consumidor, los clientes, los trabajadores han empezado a elegir, y esto se empieza a ver en el mercado. Por lo tanto, el compliance tributario va a traer también beneficios, no solamente respecto a la tributación, sino también respecto a la calificación que se le dé a una determinada empresa en el ámbito en el que se desenvuelve. Bueno, dentro de esta discusión que se viene dando en cuanto a responsabilidad penal sí, responsabilidad penal no para las personas jurídicas, tenemos obligadamente que hacer una pequeña mención a cuál fue el desarrollo jurisprudencial que se vino dando, y un fallo muy importante que ha perdido cierta vigencia, pero que algunos siguen propiciando, es Fly Machine. Antes de Fly Machine, con varios años de antelación, teníamos el fallo Peugeot, pero que no fue dictado por la Corte, sino que fue dictado por una Cámara, y igualmente no fue tenido en cuenta al ser dictado. Como introducción a esta responsabilidad penal, que hoy, independientemente de la doctrina en que uno se enrole, como dijimos, existe, podemos ya citar al profesor Haddad, quien sostiene que, dadas las especiales situaciones del país, considero que el compliance en general y el compliance tributario en especial resultan una ayuda insuperable si se pretende un cambio de paradigma institucional a nivel país y una seguridad jurídica para los contribuyentes que, de otro modo, no existe. Entonces, metiéndonos yo de llenos en el fallo Fly Machine, ¿de qué trataba el caso? Bueno, el caso viene del Tribunal Oral Criminal Federal de Córdoba, en donde este tribunal declaró la nulidad del requerimiento de elevación a juicio. ¿Por qué? Porque la elevación a juicio había sido pedida respecto de una persona jurídica, justamente Fly Machine, respecto a un delito de contrabando, en donde se sostenía que una persona jurídica no puede cometer delito de contrabando. ¿Cuál fue la solución que dio la Corte de la Nación al caso? Bueno, declaró mal concedido el recurso, siguiendo el dictamen de la Procuración General, y por lo tanto no se introdujo a analizar el fondo del asunto como a todos nos hubiera gustado, pero hubo un desarrollado voto en disidencia del doctor Zaffaroni, hoy que ya no es miembro de la Corte, que confirmó la declaración de la nulidad dictada por el Tribunal Oral de Córdoba. Como dije, la idea no es meternos de lleno en análisis doctrinarios y jurisprudenciales, pero sí tenemos ciertas ideas, ciertos elementos importantes y que además son doctrinariamente válidos para ver esta postura de la no punibilidad de las personas jurídicas. Entre algunas de las ideas que podemos extraer del voto en disidencia de Zaffaroni es que este dice que, más allá de lo que pueda establecerse en ciertas leyes de naturaleza penal, hay postulados de jerarquía constitucional que establecen en nullum crimen sine conducta, y que de la propia Constitución, artículos 18 y 19, de donde surgen expresiones como el hecho del proceso o el principio de la materialidad de la acción, surge entonces que no puede causarse ningún daño, por grave que sea, a través de una persona jurídica. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas no tienen conductas y los daños se generan a través de conductas. Otro de los argumentos que da Zaffaroni
es el referido al inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que es el inciso de los tratados internacionales, en donde dice que los tratados internacionales suscritos por la República Argentina, entre ellos los de derechos humanos, establecen que solo pueden configurar delito las acciones u omisiones, dejando de lado otros, o dejando de analizar otros tratados también de derecho internacional, también suscritos por la República Argentina, en donde claramente se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y en lo que al hecho del delito en concreto se refiere, dice, analizando el Código Aduanero, que el Código Aduanero para este tipo de delitos, que era el delito de contrabando, establece distintos tipos de sanciones. Unas que son sanciones principales y otras que son sanciones accesorias. Dependiendo del tipo de delito y las personas intervinientes, es a quien se le va a imponer una u otras sanciones, como puede ser la pena privativa de libertad a aquellas personas que actuaron por y en nombre o para la empresa, la persona jurídica, y otra independiente, que es la sanción que se puede aplicar a una persona jurídica en concreto, como puede ser, por ejemplo, una multa o decomiso de mercadería. De manera que, respecto a la postura de Zaffanori, en aquel momento era mayoritaria, no en el fallo, sino en cuanto a la doctrina, lo que podemos decir es que no hace más que mantener las aguas divididas en cuanto a las doctrinas existentes respecto a la responsabilidad penal empresarial. Pero este aspecto ha cambiado en mayor medida en los últimos 10 años y particularmente ha quedado plasmado en nuestra legislación con la reforma de la Ley Penal Tributaria, hoy Régimen Penal Tributario, y también en la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. Y a todo esto debemos hacer una mención a este fallo que dijimos anteriormente, que es el fallo de Peugeot, del cual extraigo 3 ideas principales que me parecen oportunas para citar. Bueno, primero que dice el fallo, con cita expresa al doctor Monzón Rafat, se dice que ante la posibilidad de atribuir responsabilidad civil a las personas jurídicas, es igualmente posible aplicarle responsabilidad penal. Luego sigue diciendo que la negación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas implica una discordancia entre el enunciado de la teoría y la evidente realidad. Elegir la teoría no es aconsejable porque se elige una teoría incapaz de dar razón de la experiencia. Y por último, concluye que la teoría que niega la responsabilidad penal de las personas jurídicas es mala teoría porque resulta ajena a los datos de la realidad. Y así llegamos entonces al régimen penal tributario actual, que en su artículo 13 contempla verdaderas sanciones para las personas jurídicas, como veremos más adelante. Pero bueno, antes de pasar a analizar el régimen penal tributario concretamente, veremos un poquito el origen del compliance en la República Argentina, que está en la ley 27.401, Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. Si bien el compliance en nuestro país es relativamente nuevo, debemos señalar ciertas cuestiones que demuestran su importancia. Primero, que desde siempre han existido normas que hacen referencia a sistemas de vigilancia, control y procedimientos internos. Y segundo, el concepto de compliance viene siendo utilizado ya desde hace tiempo en otros países y en otras regiones, tales como Estados Unidos y la Unión Europea, a fin de transparentar la actuación de las personas jurídicas privadas en procesos licitatorios con el Estado y prevenir así los delitos de corrupción y evasión. De manera que hoy, con seguridad, podemos hablar de 2 tipos de normas que existen para la actuación de la empresa. Unas que son aquellas normas que existen positivamente, como las leyes, decretos y reglamentos, y otras, aquellas a las que uno se puede someter voluntariamente, que son algunos reglamentos internos, y que es lo que se viene desarrollando hasta llegar al compliance tributario. O sea que, tal como lo mencionamos, el cumplimiento de ambos tipos de normas, las positivas y las voluntarias, no solamente van a traer réditos económicos, sino también, lo cual es muy importante,
de reputación. Réditos de reputación que a veces son superiores y que a largo plazo generan más y mejores ventajas y se unen, ¿no es cierto?, a los réditos económicos, o sea, los incluyen. Esta ley que mencionamos ahora, la 27.401, es una norma bastante nueva, sobre todo para la trascendencia que tiene. Bueno, hay algunos datos, acá tenemos de la norma, cuándo fue dictada, los artículos que contiene, de esos 40 en solamente 38, realmente modifica el Código Penal argentino, y nos metemos de lleno ya en 4 artículos de la norma. El primero es el artículo que crea la responsabilidad, establece el objeto, crea la responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas y establece cuáles son los delitos que están contemplados en la norma. Dentro de los delitos que menciona, que son estos 5 que encuentran en la filmina, ahí abajo tenemos 2 marcados en negrita, que son el A y el E, que están estrechamente vinculados con la materia penal tributaria. ¿Cuáles son? Cohecho y tráfico de influencias nacional y transnacional, y balances e informes falsos agravados previstos por el artículo 300 bis del Código Penal. Desde ya les anticipo, y a modo de opinión personal, la redacción, la técnica legislativa, como estamos acostumbrados, no es la mejor, porque contiene numerosas remisiones y remisiones de remisiones, tal como también contiene algunos pasajes nuestro Código Penal y muchas leyes en el ordenamiento nacional argentino, lo cual tiene un doble peligro. El primero es un peligro para nosotros, para los asesores, también para los contribuyentes, pero el otro peligro, y quizás más grave, es que hace difícil su interpretación. Y quienes interpretan, como bien sabemos, son quienes deben juzgar. Y ahí está el verdadero peligro que encierra esta deficiente técnica legislativa. Dentro de estos artículos, a los que vamos a hacer referencia a la 27.401, ya vimos el artículo 1, que establece el objeto y el alcance. Vamos a pasar ahora a los restantes artículos que se meten un poco más de lleno en lo que al compliance refiere. En cuanto al artículo 8, este establece la graduación de las sanciones, la graduación de las penas que se pueden aplicar a las personas jurídicas. En cuanto a esta graduación de las penas, tenemos, primero, el incumplimiento de las reglas y procedimientos internos, compliance expresamente dicho. Segundo, la cantidad y jerarquía de los funcionarios, empleados y colaboradores involucrados en el delito. Tercero, la omisión de vigilancia sobre tal actividad, los autores y partícipes, la extensión del daño, el monto del dinero involucrado en el delito, el tamaño y la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica, la denuncia, si fue espontánea o no, y si esa denuncia se hizo como consecuencia de una actividad propia de la empresa para detectar e investigar qué pasó y cómo se produjo ese delito, qué comportamiento, cómo fue la conducta posterior a la comisión del delito internamente por la empresa, y cómo se predispone, cómo colabora, hablamos de los contribuyentes colaboradores, cómo colabora la persona jurídica para mitigar o reparar el daño, y obviamente si fue una cuestión de reincidencia o no. Bueno, como vimos, como dijimos inicialmente, en el inciso 1, en el inciso 3 y en el inciso 7 tenemos expresamente el llamado a elaborar un compliance, que luego lo tenemos en la norma en forma expresa y obligatoria, con ciertas contradicciones en virtud de esta deficiente técnica legislativa a la que hacíamos referencia. ¿A dónde tenemos también compliance? Bueno, en el artículo 9, porque vimos cómo se gradúa la pena, pero ahora vamos a ver cómo puede eliminarse la pena. Esto estamos hablando de una eliminación, no de una no imposición de pena. ¿Y cuándo se da la eliminación? Bueno, cuando simultáneamente ocurran 3 cosas. Primero, que espontáneamente se haya denunciado el delito previsto en la ley
como consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna. Segundo, cuando hubiera implementado un sistema de control y supervisión adecuado, con anterioridad al hecho del proceso, cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito. Y tercero, cuando hubiera devuelto el beneficio indebido obtenido, obviamente, más los intereses que corresponden. Estas tres cuestiones se tienen que dar en forma simultánea, y no es posible que estas tres cuestiones se puedan cumplir en forma acabada, en forma satisfactoria, sin la existencia del compliance tributario. Si no existe un manual de procedimientos de cómo se debe actuar respecto a la investigación, al control y al seguimiento de los distintos procesos internos que hay en una empresa. Pues lo mismo veremos ocurre respecto de la tributación. Y luego tenemos ya el artículo 22, que nos habla expresamente del programa de integridad. Y aquí es donde encontramos la contradicción que mencionábamos más temprano. ¿Por qué? Porque primero dice que las personas jurídicas comprendidas en el presente régimen podrán implementar programas de integridad. Establece cómo deben ser, establece algunas características, los fines, que es para prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos. Párrafo seguido nos dice que el programa de integridad exigido debe guardar relación con los riesgos propios de la actividad que la persona jurídica realiza, lo cual está relacionado con los principios de proporcionalidad que veremos más adelante. Pero, respecto a esta contradicción que mencionamos, es que en el primer párrafo nos dice que las personas jurídicas podrán implementar programas de integridad, y luego nos dice que el programa de integridad exigido deberá guardar relación. Claramente existe una contraposición, y lo cierto es que los programas en estos casos son exigidos para las personas jurídicas. Y por último, el artículo 23 nos fija cuáles son los contenidos que debe tener el programa de integridad, o sea, el compliance. Debe contener un código de ética, de conducta, reglas y procedimientos específicos para prevenir los ilícitos en el ámbito de los concursos y de los procesos licitatorios, y la realización de capacidades periódicas sobre el programa de integridad a los directores, administradores y empleados, aquellas personas que interactúan por y para la empresa frente a estos procesos y concursos licitatorios convocados por el Estado. Y esto lo mencionamos no solamente para ver los orígenes del compliance, sino para saber de dónde se nutre principalmente el compliance tributario. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora sí a meternos de lleno en lo que a la responsabilidad penal tributaria, penal tributaria de las personas jurídicas refiere, y para ello vamos a ver un pequeño, de una manera rápida, las modificaciones de la ley 24.761, hoy derogada, y contenido del régimen penal tributario en la 27.430. Bueno, la reforma de la ley 24.769 por la ley 26.735, y luego la derogación de aquella y la implementación del régimen penal tributario en la 27.430, confirman la consagración de la responsabilidad penal tributaria empresaria, o de las personas jurídicas, si se quiere con mayor propiedad, más allá de toda la discusión doctrinaria que vimos, doctrinaria y jurisprudencial. El texto, originariamente incorporado en el artículo 14 de la Ley Penal Tributaria, hoy está en el subartículo 13 del artículo 279 del régimen penal tributario de la 27.430, y establece un verdadero régimen sancionatorio para las personas jurídicas. Este artículo está dividido en tres partes. En la primera parte nos habla de la pena de prisión. Por lo tanto, vemos que establece las sanciones establecidas para los directores, gerentes, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, etcétera, y todas aquellas personas que hubieran actuado en nombre o con la ayuda de o en beneficio de una persona de existencia ideal. Por lo tanto, escapa al régimen penal empresario, pero es válido tenerlo presente.
El segundo artículo, perdón, el segundo párrafo de este subartículo 13 es el que ya establece las sanciones para las personas de existencia ideal. Sanciones penales tributarias están contenidas en un régimen penal tributario. Y estas sanciones nos dice que pueden ser 5 y que se pueden establecer las 5 conjunta o alternativamente. ¿Cuáles son las sanciones que se imponen a las personas jurídicas en delitos penales tributarios? Bueno, puede ser la suspensión total o parcial de actividades, que no puede ser por más de 5 años, la suspensión para participar en concursos o licitaciones, que tampoco puede superar los 5 años, la cancelación de la personería, cuando se entienda luego de la investigación llevada a cabo que la persona jurídica fue desarrollada o concebida solamente para la consecución o la comisión de los delitos que se detectaron, la pérdida o la suspensión de beneficios fiscales, si los tuviere, y la publicación de un extracto de la sentencia que la condena, lógicamente, a costas de la persona jurídica. Y por último, esta tercera parte del artículo del que hablamos, de que mencionamos, el subartículo 13, establece la graduación de las sanciones. ¿Qué va a tener en cuenta el juez al momento de imponer las sanciones que establece la norma? Y acá vamos a ver que ya tenemos ciertas similitudes, ciertas conexiones con el régimen penal empresario. Bueno, primero que nada nos habla de incumplimiento de reglas y procedimientos internos. Segundo, omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes. Tercero, extensión del daño. Cuarto, el monto del dinero involucrado. 5, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica. Y 6, cuando establece que cuando fuera indispensable mantener la continuidad operativa de la empresa, o sea que cuando no se pudiere establecer esta suspensión, bueno, se puede omitir la aplicación de las sanciones del inciso 1 y del inciso 3. Y acá es donde vemos que aparece, como mencionamos al comienzo de esta charla, elípticamente en normas penales tributarias, la necesidad de compliance, la necesidad de desarrollar programas de integridad. ¿Por qué? Porque las sanciones penales tributarias se van a graduar en función de si hay incumplimiento de reglas y procedimientos internos y omisión de vigilancia sobre la actividad de autores y partícipes. Para esto, no nos queda otra alternativa que para que haya un incumplimiento de reglas y procedimientos internos tiene que existir un procedimiento interno. Ahí tenemos el compliance. Para que haya omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, bueno, tiene que haber una obligación establecida de esa vigilancia sobre los autores y partícipes, que está contenida, si es que existe, en el compliance tributario. Entonces, la similitud con el régimen penal empresario es notable. Está mencionado implícita y algunas veces explícitamente esta necesidad de compliance de la cual venimos hablando. Y para ver algunas características y algunos conceptos que ya se han desarrollado del compliance, me parece acertado pasar la cinta de un amigo, de un maestro, de un profesor que viene hablando de compliance hace rato y que nos va a ilustrar mucho mejor que yo de qué se trata. Hola a todos, ¿qué tal? Cuando hablamos de compliance tributario estamos haciendo referencia a algo que pasó desapercibido y por eso es novedoso. Pasó desapercibido porque la reforma a la Ley Penal Tributaria del 2011, que crea la responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia penal tributaria, lo contemplaba, y lo contemplaba a los fines de cuantificar llamémosle la sanción, a la persona jurídica, porque no había parámetros en el Código Penal ni en el Código Procesal para poder cuantificar a una persona jurídica, era algo novedoso. Entonces, uno de los parámetros que se tomaban eran los procedimientos internos, los procedimientos y el control de los funcionarios de la empresa, dentro de la empresa, si existían o no. Eso es compliance. Y eso es compliance
tributario. Existe el compliance penal, hay normas ISO que lo regulan, pero no sirven para el compliance tributario. El compliance tributario tiene un alcance muy específico y comienza con la aplicación de todas las normas que están en las leyes, decretos y restantes clases de resoluciones, etcétera, que regulan la actividad de los contribuyentes y responsables. Eso es lo primero. Y lo segundo son obligaciones que se crea el propio contribuyente para cumplir de acuerdo con lo que se llama en la Ley 27.401, responsabilidad penal de las empresas para 6 delitos, nada más, lo que se llama programa de integridad o código de ética. Ahora, en materia tributaria, el programa de integridad puede servir tranquilamente y hacerse a medida de la empresa. ¿Para qué? Para demostrar la buena fe y las buenas prácticas que tiene esa empresa, que tiene ese contribuyente. Buena fe y buenas prácticas que si yo las demuestro, las cumplo y acredito que estoy cumpliéndolas perfectamente, documentadamente, a los efectos y fines tributarios yo estoy eliminando el dolo, porque estoy actuando de buena fe, como dijo la Cámara de Casación Penal en la causa Ciccone, calcográfica a los 2 hermanos Ciccone, tienen que actuar como un buen hombre de negocios y con buenas prácticas, entre otras cosas que lleva inherente lo que es un compliance tributario. En el libro que he publicado el año pasado y presentado, menciono los parámetros mínimos y establezco una norma tipo ISO, pero española, la norma UNE, como le llaman los españoles, que es exclusivamente para el compliance tributario. Creo que es importante tenerlo presente, más en nuestro país donde tenemos un índice de evasión muy importante, y eso recae en el contribuyente cumplidor, porque no encuentran a otro, es cazar con el zoológico, como siempre hemos dicho. Entonces, el hecho de tener un compliance tributario me va a beneficiar como contribuyente, porque estoy, aparte de cumplir la normativa vigente, estoy agregando obligaciones que yo mismo me creo y estableciendo conductas que están plasmadas en un código de ética. Fíjense ustedes el código de ética que tiene la AFIP y fíjense si los mismos funcionarios cuando hacen inspecciones o cuando uno le hace alguna consulta lo cumplen. Acá, si uno hace un código de ética, que no es obligatorio en un compliance, pero es bueno, lo debe cumplir. Es de cumplimiento obligatorio. Creo que el compliance es algo que empezó a conversarse, empezó a divulgarse y vino para quedarse. Jorge Haddad, un gusto estar con ustedes. Bueno, me pareció más acertado llamarlo a Jorge Haddad, maestro tributarista y amigo, y gentilmente se prestó para enviarnos este videito. Dijo algunos de los conceptos que venimos desarrollando, que lógicamente son extraídos muchos de su libro y otros hemos compartido y elaborado juntos. Así que espero que les sirva, que ahora pueda escuchar a pesar de su intervención apaisada, por decirlo de alguna manera.
Entonces, bueno, teniendo ya una visión un poquito más amplia de lo que es compliance, de lo que implica, podemos hablar de qué tenemos que tener en cuenta, de cuáles son aquellos principios o características al momento de desarrollar estos programas de integridad. Bueno, tenemos el principio de subordinación, que algo hablaba las normas, algo también dijo la jurisprudencia citada, y es que el programa de integridad debe estar subordinado a las normas legales, necesariamente, y esto aunque parezca obvio, y una verdad de perogrullo, hay que decirlo. No puede ser contrario a la legislación vigente y debe buscar evitarse incluir o introducirse en ciertas lagunas que pueden existir, porque ya entonces el compliance no será visto como desarrollado por un contribuyente cumplidor, por un buen hombre de negocios, como decía el doctor Haddad, sino como alguien que se quiere aprovechar de una determinada circunstancia. Debe respetar el principio de proporcionalidad, o sea que debe ser adecuado para la actividad y las circunstancias propias de la empresa y del ámbito en donde se desenvuelve. ¿Y esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que el compliance tributario no es solamente para las multinacionales, para las mega empresas transnacionales y que realizan una planificación fiscal en función de los servicios y productos que comercializan o que producen y del área geográfica donde los quieren comercializar justamente, sino que el compliance tributario puede ser y debe ser desarrollado para todo tipo de personas jurídicas, pero siempre respetando el principio de proporcionalidad. Una persona jurídica pequeña que tiene ya una tributación que puede guardar cierta complejidad o lo que es más importante, que puede traer ciertos riesgos penales tributarios, bueno, lo recomendable es que cuente ya con este compliance tributario, con estos manuales de integridad. Debe servir el compliance para la detección del riesgo, ¿no es cierto? No solamente para hacer un seguimiento de cómo y cuándo se debe tributar, sino para evitar la comisión de delitos. Debe guardar transparencia, o sea, deben ser transparentes los procesos, las actividades y las conductas que se desarrollan en una empresa para que, ante la imposibilidad de evitar la comisión de un delito, este pueda ser identificado de la manera más rápida y eficiente posible. ¿Por qué? Porque esto, como vimos, nos puede traer dos consecuencias. O bien la graduación de la sanción, tener una sanción menor, o inclusive la extinción de la sanción. Y por último, debe ser un programa dinámico, debe tener una mejora continua, no solamente debe estar capacitándose permanentemente a quienes se desenvuelven en el marco de una persona jurídica, sino que el propio programa de integridad, el propio compliance, debe tener una mejora continua. Y para esto debe ser un compliance con trazabilidad total de las actividades de la empresa. Todas las personas que interactúan con o para en beneficio de una persona jurídica debe tener algo relacionado o alguna tarea implícita o explícita en estos programas de integridad. Yéndonos a lo básico, ya sea como controlante o como controlado. Claro, se había trabado. Bien. Bueno, así llegamos a otro tributarista especialista en compliance tributario, y nos da otras definiciones que no viene al caso leer, pero sí de ciertas normas o de ciertas palabras que él utiliza como paraguas que engloban a normas que identifican las normas de las que hablamos antes, aquellas a las que uno fue sometido voluntariamente, que lógicamente deben tener correlación con las normas positivas, y que todo esto nos va a traer beneficios que no se miden solamente de manera económica, sino también en cuanto a la reputación de la empresa, que cada vez es más importante. Entonces, algunas de otras características que debemos tener en cuenta para desarrollar un tax compliance que sea eficaz. Bueno, debe tener en cuenta el lugar o los lugares donde se desenvuelve la empresa, el tamaño, la estructura,
Lógicamente, como dijimos, no puede ser contraria a las normas. Bueno, en el caso de un compliance tributario, debe contemplar la normativa vigente, que en la República Argentina, en principio, no son otras que la ley 11.683, la 27.430 en cuanto al régimen penal tributario y los códigos fiscales de cada una de las provincias. Debemos identificar los impuestos que gravan la actividad, porque ahí ya deberemos identificar no solamente la forma de la tributación, sino el hecho imponible, y así identificar cómo y cuánto y cuándo se debe tributar. Se debe designar un responsable del seguimiento y de aplicación del programa, lo que es conocido, designado como el Compliance Officer, y se debe fijar y distribuir las responsabilidades de la empresa, las responsabilidades de todas aquellas personas que toman decisiones respecto de la tributación. Primero, quiénes son los que toman las decisiones. Segundo, cómo se hace la tributación efectiva, el hecho del ingreso del tributo. Y por último, quién ejerce el control de que de cómo se tomaron las decisiones y de cómo se ingresó el tributo. Esto debe estar, es muy importante, y debe estar claramente distribuido o delimitado. Entonces, vamos a ver ahora cómo se aplica el compliance en estas tres normas de las que hablamos recién, que son las tres normas madre de la República Argentina, para tener en cuenta. Bueno, ya se sabe, ya conocen, que el régimen tributario nacional y, por supuesto, también los provinciales tienen un vasto universo sancionatorio, tanto en la esfera administrativa, como venimos diciendo, en la esfera penal. Todo depende ¿de qué? De la condición objetiva de punibilidad. ¿Por qué? Porque superado un monto específico, un mismo hecho pasa de ser una infracción a ser un delito. Y en lo que a la legislación nacional refiere, sale de la ley 11.683 para meterse en la 27.430. Bueno, la ley 11.683 tiene este amplio régimen sancionatorio, tiene desde multas formales que se aplican a través de sumarios administrativos, y tiene también multas por omisión y defraudación que pueden llegar hasta un 600% del monto determinado, salvo error excusable, establece la norma, pero ese error excusable, como vemos, nos está implícitamente hablando también de compliance, porque el error excusable es aquel que yo puedo demostrar de por qué se cometió el error y excusarme de que se me apliquen las sanciones más graves. Y en función de la determinación de los impuestos, ya saliendo de la órbita sancionatoria, tenemos la determinación de oficio también regulada por esta norma. En cuanto a la ley 27.401, bueno, ya la analizamos, ya la vimos al ver los orígenes del compliance, pero vamos a hacer foco en las cuestiones que conectan con la responsabilidad tributaria, penal tributaria, que son el cohecho y los balances e informes falsos agravados. Y por último, llegamos al régimen penal tributario, que también en el subartículo 13, que ya analizamos, en tres partes, tenemos la sanción penal a los directores, la segunda la sanción penal para las personas jurídicas, y en la tercera parte la graduación de las sanciones. Pero este régimen penal tributario nos trae dos herramientas novedosas que no están en las normas anteriores. Una la tenemos en el artículo 16, artículo conocido como la bala de plata, porque también nos habla de una extinción de la acción penal, o sea que tiene que haber nacido ya la existencia de una acción penal, para que se pueda producir la extinción ante determinados hechos. ¿Cuáles son? Bueno, el artículo 16 nos dice que en los casos previstos en los artículos 1, 2, 3, 5 y 6, la acción penal se extinguirá si se aceptan y cancelan en forma incondicional y total las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios, hasta los 30 días hábiles posteriores al acto procesal por el cual se notifique fehacientemente la imputación penal que se formula. Y más adelante, dice este mismo artículo, que este beneficio de extinción se otorgará por una única vez por cada persona
humana o jurídica obligada. De manera que se trata de un salvoconducto post-hecho delictual. ¿Para qué? Y para que el hecho delictual, pueda, para que la acción pueda ser suspendida, extinguida, se tiene que aceptar y cancelar incondicionalmente la totalidad de las obligaciones supuestamente evadidas. O sea, ¿esto qué implica? Que uno debe, independientemente de si cometió el delito o no, o de si actuó con dolo o no, debe aceptar incondicionalmente el hecho, debe aceptar incondicionalmente el delito, y debe ingresar la totalidad del monto evadido. A lo que se le suma que esta bala de plata se puede utilizar por una única vez. O sea que la importancia, la trascendencia y al mismo tiempo la gravedad de este artículo es realmente muy grande. Uno puede saberse que no ha cometido el delito, o puede saberse que estamos en una infracción y que no hubo dolo, y por lo tanto no debería haber un delito punible, y sin embargo, para extinguir la acción penal, debe aceptar la comisión de ese delito. ¿Cómo lo evitamos y cómo llegamos más seguro al proceso? Bueno, nada más ni nada menos que con la prueba que tiene que ser contundente, que tiene que ser efectiva, que tiene que ser veraz, y que yo pueda acreditar que esa prueba reúne todos esos elementos, todos esos requisitos que mencionamos. Y hoy, en función de la legislación, en función de la realidad y de la inseguridad jurídica que transitamos, eso vemos que se puede cumplir únicamente a través del compliance tributario. Y aquí es donde se une además la ley 27.401 de responsabilidad penal empresaria con el régimen penal tributario. ¿Por qué? Porque aquella norma, la de responsabilidad penal empresaria, nos hablaba de estos dos delitos, el de cohecho y el de balances falsos. ¿Por qué? Porque nadie, lógicamente, va a registrar en un balance el pago de una coima. Entonces, ante el pago de una coima efectuado por una persona jurídica o la comisión del delito de cohecho que no ha sido registrado, ese balance ya se desprende que pueden existir, además del delito de cohecho, además del delito de balance falso que está contemplado en la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, delitos tributarios, porque ese balance va a tener información falsa también en materia tributaria, o van a existir salidas no documentadas, lo cual puede redundar también en delitos penales tributarios. Entonces, como vemos, hay una íntima relación entre estos delitos y, por lo tanto, entre estas dos normas. Y por si esto fuera poco, tenemos el subartículo 19, que también viene de legislaciones anteriores, que a mi entender, a modo de interpretar el artículo, nos pide compliance tributario de una manera elíptica, como hablábamos al comienzo. Y es un artículo sumamente importante y contemplado en el régimen penal tributario, que nos dice que el organismo recaudador no formulará denuncia penal cuando surgiere manifiestamente que no se ha verificado la conducta punible, dadas las circunstancias del hecho, o por mediar un comportamiento del contribuyente responsable que permita entender que el perjuicio fiscal obedece a cuestiones de interpretación normativa o aspectos técnicos contables de liquidación. O sea que se está dispensando, acá ya no se está extinguiendo la acción penal, se está dispensando al organismo recaudador de hacer la denuncia penal, pero frente a ciertas hipótesis, o frente a ciertos comportamientos del contribuyente, o del responsable, si puede tratarse de un responsable sustituto. ¿Y cuál es la mejor forma de demostrar que ha tenido un comportamiento adecuado, o que por lo menos contra el bien jurídico protegido? Bueno, pues a través de los reglamentos y de las normas internas que puede tener una persona jurídica. Y luego sigue la segunda parte de este artículo diciendo que no corresponderá denuncia penal
cuando las obligaciones tributarias o previsionales ajustadas sean el resultado exclusivo de la aplicación de presunciones previstas en las leyes de procedimiento respectivas, sin que existan otros elementos de prueba conducentes a la comprobación del supuesto hecho ilícito. O sea que si solamente la denuncia penal se ha basado en presunciones, porque se llegó a una determinación de oficio que está solamente basada en presunciones, no debería poder hacerse la denuncia penal. Siempre que no existen otros elementos de prueba. Y si yo a eso le sumo la existencia de los procedimientos internos, de estos códigos de ética, de esta responsabilidad tributaria empresaria, pues entonces la fuerza que le estoy dando al organismo fiscal para que no realice la denuncia es todavía mayor, ya que tanto que se efectivice o no la denuncia siempre tiene que ser a través de un dictamen fundado jurídicamente. Entonces estaremos dando más elementos al organismo recaudador para la no realización de esta denuncia. Entonces, repasando o resumiendo, y ya casi llegando al fin, para no excederme mucho, porque ya nos hemos pasado 10 minutos, podemos decir que algunos puntos de conexión entre la responsabilidad penal empresaria y la responsabilidad penal tributaria empresaria. Bueno, en ambos casos se tiene que, para reducir la sanción o inclusive extinguir la acción o la sanción, producirse la devolución del monto evadido más los intereses. Los delitos cometidos por personas jurídicas referidos a cohecho y balances e informes falsos agravados nos van a redundar muy posiblemente o con seguridad en delitos penales tributarios. ¿El balance falso para disminuir un hecho de corrupción implica una evasión tributaria? Bueno, venimos diciendo que sí. La indulgencia prevista legalmente está claramente en los programas de integridad. Algunas veces se menciona elípticamente, otras veces se menciona en forma expresa. Pero lo cierto es que están. Y ambas normas contemplan la posibilidad de extinción de condena o de la sanción penal, pero también en el régimen penal tributario se ve cómo se puede evitar la denuncia penal. Para esto la liberación penal no es inmediata, sino que debe haber actividad, debe haber un actos positivos del contribuyente, no solamente en los programas de integridad, sino después en su tarea de demostrar cómo se hizo el programa de integridad y cómo se fue cumpliendo con el programa de integridad. La mera existencia del compliance no es suficiente para extinguir la pena. Y por lo tanto, podemos decir que quedará eximida de pena y de responsabilidad administrativa la persona jurídica cuando se den las siguientes circunstancias: denuncia espontánea, se han implementado sistemas de control y supervisión y se ha devuelto el beneficio indebido en forma total. Bueno, acá tenemos más definiciones de compliance que van a quedar en la filmina, no va al caso leer. Y a modo de conclusión, podemos decir que el compliance tributario, o a modo de pensamiento particular, reportará a las organizaciones importantes ventajas externas al control fiscal, puesto que su establecimiento mediante un conjunto de principios y valores éticos y de transparencia tributaria constituye un importante factor reputacional relevante no solo ante la Hacienda, sino, como dijimos antes, ante los clientes, accionistas, proveedores, empleados y sociedad en general, formando parte de la cultura empresarial tendiente a conseguir que la relación jurídico-tributaria esté basada en la transparencia, en la confianza mutua, en las acciones, en las actuaciones preventivas de asistencia, colaboración, lo cual se consigue a través de las buenas prácticas tributarias, y estas buenas prácticas tributarias debo poder demostrarlas. He ahí el compliance. Es imprescindible que las organizaciones, y no solo las grandes como dijimos, sino también aquellas medianas y pequeñas, dispongan de sistemas de gestión y de control aplicados al ámbito de prevención, detección, gestión y mitigación del riesgo tributario. Solamente así se evitarán situaciones injustas, muchas veces motivadas no solo por la arbitrariedad de los fiscos, no solo por la inseguridad jurídica,
sino también por el constante cambio de reglas a los que nos vemos sometidos, pero también, hay que decirlo con todas las palabras, debido al propio descuido y al descontrol de la cultura empresaria, ya no solo argentina, sino latinoamericana. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Vamos a pasar a un pequeño ciclo de preguntas. Gracias, Juan Cruz, por la exposición. Y al final les voy a dejar dos links, un par de links para el que quiera después leer o profundizar un poco más. Uno respecto al compliance en particular y otro respecto a la información, que es de la información, es un pequeño podcast de Bilinkis que no nos va a hablar de derecho, no nos va a hablar de compliance, pero sí nos va a hablar de la importancia y de la gestión en la información. Bueno, habilitamos el chat para las preguntas. Dale, Yo, si hay alguna en Facebook, te la transmito. perfecto. Ahí tenés una de Manuel Romero. ¿Llegás a leer? Dame un segundo. No encuentro el chat. Acá está el chat. Ahí. Perfecto. Bueno, dale, pasamos al chat. Juan Cruz, el compliance básicamente se basa o tiene sustento en estructura de imputación objetiva. El compliance en sí es la demostración del deber de cuidado, disminución o aumento del riesgo, principio de confianza, conducta alternativa, conforme a derecho. Bueno, no es una pregunta, sino que más bien está aportando, realizando algún aporte, igual está bien, y se trata justamente eso, del deber de cuidado, pero no solamente de cuidado, sino del deber de diligencia y el deber de colaboración, porque ante esta imputación objetiva, que vemos superado un determinado monto, un mismo hecho pasa de infracción a delito, bueno, contamos con pocos elementos defensivos en esa situación, más allá de las moratorias que siempre están a la orden del día en nuestro país, la Argentina, pero lo importante es entonces poder demostrarle al fisco, previo a la denuncia, que no hubo dolo. Y si la denuncia se hizo, bueno, tenemos que demostrarlo entonces ante la justicia. Porque ante esta imputación objetiva, Bueno, en Facebook te pusieron excelente por la exposición. bueno, gracias. Sí, acá hay algunos saludos también de Alvarenga. Para quienes preguntaron si enviamos por mail, sí, después te pido que me mandes el Power, así yo se los envío a quienes lo Totalmente, enviamos el Power y algún material de apoyo por si quisieran profundizar y demás. Van a encontrar también al final del Power mi correo, no tengan ningún problema en escribirme, tenemos un blog también, ahí están varias publicaciones que hemos hecho, todas las de Microjury, por supuesto, y bueno, quedamos a disposición. No sé si tenés alguna pregunta más por Face. No, por ahora no. Bueno, Fede, muchas gracias. Bueno, a vos, a Micro... Dale vos. No, te están agradeciendo. Muy buena la exposición. Bueno, gracias Juan Cruz. Espero a todos que la hayan disfrutado. Y bueno, estaremos al habla para hacer otra en breve. Dale, muchas gracias Fede, a vos, a Microjuris por el espacio y obviamente a todos los asistentes, a todos los participantes. Muchas gracias, espero verlos pronto. Y a través de Fede y de Microjuris les llegará los links, el Power y la demás información y documentos compartidos. Claro que sí. Bueno, gracias a todos por participar. Hasta la próxima.